A ver, me pidieron este diseño 10 centímetros de ancho, así que en alto, o 10 centímetros nomás. Voy a dejar 105 de alto, de posición X0, posición Y0, un Enter y con la letra 0 voy a centrar la imagen. Acá está, va a ser un logo gris con una letra blanca. Logo gris, toda la letra. Ok, primero voy a dibujar todo lo que sería en la letra, ¿ya? No lo voy a trabajar con el programa, lo voy a dibujar. ¿Por qué? Porque está fácil. Y siento que me puedo demorar buscando y rectificando, modificando, la Edgar verdad. Alberto González. Hola Kael, saludos desde Uruguay. Hola hermanito, saludos desde Perú, un abrazo a Uruguay. ¿Desde qué parte de Uruguay exactamente? Uruguay. A ver, esto ya se los dije. Cuando nosotros trabajamos las letras, lo que yo recomiendo es que pongan una línea guía y me trabajen con esa línea guía. ¿Cómo así, Kael? Por ejemplo, aplasto la tecla H y el final, ven, se pone acá. No, tengo que ponerlo un poquito más acá de acá para que salte acá. Esto es para que los hilos que van a conectar lo que serían las letras se trabajen en una línea más paralela. Kentochi. ¿Vale? Portugal en los chats. Siu. Portugal. Ay, ay, ay. Esa es de mi 7, ¿no? Está bien, hermano. Rico país, la verdad, pues. Edgar Alberto González. Montevideo, venezolano viviendo en Uruguay. Montevideo. Ese es mi chamo. ¿Cómo está mi chamo? Ese. Me hizo recordar, yo tengo un amigo que se llama Asdrubal, que es igualmente de Venezuela. Siempre le paramos molestando. Buena, mi chamo, le decimos. No, pero son bien chéveres, ¿eh? Bueno, creo que en todos los países siempre hay alguien que cae bien y alguien que cae mal. Creo que eso no es cuestión del país, sino más cuestión de cada persona. Pero ahorita con todos los venezolanos que me han tocado, sí me han caído bien, la verdad. A ver, esta letra creo que no va a haber problemas, así nomás lo vamos a conectar. Lo que sí me está dificultando es acá no voy a terminar en la parte de abajo, voy a terminar en la parte de arriba. Entonces voy a trazar otra línea guía en este objeto. ¿Para qué? Para que como termine acá, voy a hacer una línea para conectar y para que, o sea, conecte acá y empezar en la parte media de la letra ahí. Hoy no tengo música. Deise Cabrera. Boa noite a todos. Boa noite. Es buenas noches, ¿no? Daisy Cabrera, ¿cómo estás? Vamos a hacer el diseño más o menos rápido, ¿ya? Aunque mi PC está un poquito lenta porque creo que son muchos programas los que estoy abriendo ahorita. Pero hasta ahorita creo que está fácil de entender cómo estoy realizando el diseño. Creo que no hay ningún problema. Vamos bien, vamos bien. Control H, añadimos los ángulos. Y ahí. Y ahí. Y al final en la parte de abajo. Sigan a Kael en sus redes como Kael Arte. Si quieren nomás síganme en mis redes. Se vienen cositas. Pero para que se vengan cositas tengo que ser más constante. Y es por eso que ahorita ando editando un montón de videos, gente. Ando trabajando a full por ustedes. ¿Saben cuál es el problema ahorita? Que tengo que hacer el diseño de una manta tremenda, 40 centímetros. Y ya lo había entregado, solo que tiene un error. Y es que el error es que estaba iniciando en tiras de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. Cuando debería ser de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Hola a todos. Terrible. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Vamos a hacer los conectores por acá ya. Como les dije, vamos a utilizar la línea guía como referencia. Uy, no aplasté la tecla control. Acá también para hacer letras, gente, siempre tienen que aplastar la letra control.
Si se dan cuenta, yo aplasto la letra control bastante. ¿Ven? Control y enter. Control para hacer acá y un enter para finalizar. Inclusive se ve. Y luego un control H para realizar lo que serían los ángulos. Esto creo que sí ustedes ya la tienen. ¿Ven? Control. Ahí se ve cuando aplasto el control. No, hasta ahí nomás. Un enter y luego dibujo otra vez y otra vez aplasto el control. ¿Ven? El control es fundamental. Luego el control H, ya saben, para poner los ángulos. Eso no hay ningún problema, la verdad. Así que a darle nomás. La letra ahí creo que simplemente puede haber sacado una copia. No sé qué estoy dibujando todo. Venezolanos esperando que se lleven a Maduro de una buena vez. Ese. Bueno, no sé un poco de la historia de Venezuela, pero bueno, cada uno tiene sus problemas, la verdad. Acá también nosotros estamos en la política. Mejor no hablar de eso, mejor concentrarse en cada uno y no esperar mucho de la política. O sea, puede resolver mucho, pero de mi parte yo siento que debo esforzarme más. Y ya la política que haga lo que quiera hacer. Que a veces preocupa, pero ya, la letra también creo que había para sacar un duplicado nomás. No había. Yeah. Ahí. De acá termina, de acá vamos a conectar. Esto, creo que puedo hacer primero esta pieza. Creo que finaliza. No, todavía. Y de acá hago esta pieza de acá. No, esta. Ya de acá puedo hacer esto. Creo que lo hubiera conectado de acá nomás, ¿no? Esto es porque quiero que acabe en la parte de abajo. O sea, si yo quiero que termine en la patita de abajo, lo mejor es hacer ciertos cortes para que de acá termine acá y de acá pueda hacer esta pequeña pieza. ¿Ves? Y de acá puedo terminar en la parte de abajo. Recuerde que estoy respetando las líneas de terminar abajo, terminar arriba. Nunca me terminan por el medio, que es lo que hace el programa. El programa no lo ordena bien. Y yo siento que por cuestión de estética, no por cuestión de fluidez, sino por cuestión de estética. Creo que tienen que equilibrar muy bien lo que va a la parte de la estética y lo que va a la parte de la fluidez. La fluidez básicamente es respetar las reglas de no puntadas demasiado pequeñas, no puntadas demasiado largas y aprender a conectar los puntos. En cuanto a la parte estética es cómo se ve. Por ejemplo, la letra A, tranquilamente yo podría dibujarla de esta manera, que no tiene ningún problema, O sea, se va a abordar bien, se podría decir, pero estéticamente se ve mal. Cualquier ángulo que tú le pongas se ve mal. Entonces lo que tú tienes que hacer es aprender a diseccionar las letras. Hola hermano, ¿cómo estás? Sí, hermanito, ¿cómo así? ¿Qué pasó, mi hermano? Hoy se volcó un tráiler, estuvo cerrado el camino mucho tiempo para la chamba, supongo. Pues son cositas que pasan en este mundo. La vida da vueltas, la suerte y la mala suerte siempre están. Pero sería bueno como que lo veas de buena suerte. Últimamente, ¿saben lo que me está pasando? Que intento ver desde una perspectiva de buena suerte. Les voy a comentar ya. Esto no tiene nada que ver con el bordado. Pero a ver. Por ejemplo, si se vuelca un camión cerca, tal vez pudo pasar algo peor si ese peor no hubiera pasado. Por ejemplo, ¿cómo pones esa puntada cero? Con un enter, simplemente hago clic y eso se llama puntada vacía. Últimamente estoy evitando usarla porque hay clientes que a veces modifican mis diseños y me dicen no le pongas puntada cero, porque a veces cuando quiero conectar y quiero agarrar el punto inicial del otro objeto no me deja. ¿Cómo así? Por ejemplo, mira, yo dibujo esto, ¿vale? La letra E, acá termino. Y yo normalmente como termina acá hacía una puntada vacía. Y luego acá otra puntada vacía. Y luego de acá recién comenzaba a dibujar lo que sería la Z.
¿Cuál es el problema? De que hay muchos clientes que de acá, ok, está terminando y empieza este objeto. Entonces agarran este objeto y dicen, no quiero que inicie acá, quiero que inicie acá. Pero ven, no se puede. ¿Por qué? Porque hay puntadas vacías en la parte de abajo. Y resulta que estas dos tienen que borrarse para que recién puedas conectar a este punto. ¿Ve? Entonces la puntada vacía, para alguien que entiende el diseño, muy bien. Pero para cuando quieres hacer modificaciones, el cliente muchas veces se pierde. Porque no sabe por qué quiere conectar al otro objeto, pero no le deja. O lo mismo, ha terminado ese objeto y quiere borrar esto y quiere dibujar otra pieza, tiene que borrar también la puntada vacía. Y la puntada vacía no se nota. O sea, no es algo que tú puedas ver en el programa. Por ejemplo, yo hago puntada vacía acá, puntada vacía acá, puntada vacía acá. Es difícil de ver si desactivo, ¿ve? No se nota. Pero tengo que seleccionar este y ahí sí se nota. O sea, se nota pero no se nota. O sea, puedo seleccionarlo, pero no se nota exactamente dónde están. Esos son por eso puntadas vacías. Así que la recomiendo a veces, más que nada para ordenar piezas. Pero de preferencia intenten conectar con corridos, no con puntadas vacías, para que el cliente o a la hora de modificar te sea mucho más fácil, por decirlo así. Sería mi recomendación, ¿vale? Ya tú puedes hacer lo que quieras, pero yo al menos ya te enseñé cómo funciona la puntada vacía. Ahí hasta terminamos. Constructora. Uy. Ya esto también creo que voy a... Líneas guía. Buenas tardes, maestro. Saludos desde Venezuela. Buenas tardes, hermanito. ¿Cómo está? Bienvenido al stream. Gente, hoy me van a hacer barra, ¿no? Hoy me voy a ir a bailar a las... Son las 5:30. Me voy a ir a bailar a las 8:30, a las 9. Van a transmitir en vivo, me hacen barrita pues para... Y también me dicen mis correcciones, si estoy bailando bien o estoy bailando de la verga. Va a pasar link. Y ya pues tienen que hacer barra a su profe. Pasa link. Les voy a pasar link. Este rato justo cuando inicio yo les voy a enviar un link al grupo. Los que quieran apoyar bien, pero esto no tiene nada que ver con el bordado. Es solamente un hobby mío. Pero agradecería mucho su compañía, la verdad. Maestro tiene que soltarse. Sí, también. Con todo. Ok, de acá esto sí ya. Esta parte creo que todos la entienden, ¿no? No creo, o alguien tiene sus dudas sobre cómo dibujar letras. Otra vez solamente es cuestión de conectar las piezas. Es puro corrido, gentita. Si no pasaste llamada, para que no se te olvide. Ay, está bien. Gopes. Esto, puntada final abajo y de acá hacemos un pequeño corrido. Este corrido, gente, yo lo hago siempre por cuestión de amarre. Cuando nosotros hacemos una letra, normalmente tiene que tener un amarre inicial o un amarre final. Si va a haber un salto. En este caso hay un pequeño salto que alguien lo puede cortar, es por eso que yo dejo como un pequeño hilo en corrido para que se vea como amarre este pequeño hilo, ¿ves? Para que conecte acá y salte acá, cosa que acá haya como un amarre, un hilo detrás que pueda sostener si en caso alguien corta este objeto de acá. Lo veo imposible, pero es que hay gente que corta. Por ejemplo, acá voy a utilizar una puntada vacía. Miren a qué me refiero con puntada vacía. Por ejemplo, este objeto está terminando acá, pero si termino acá, miren lo que pasa. Aparece un error que yo le llamo error de columna, que es que cuando nosotros utilizamos columna A o columna B y cambiamos el final, muchas veces ocurre esto, que es una puntada un poco extraña que no me gusta en lo personal. Entonces yo lo que hago es poner una puntada vacía acá. Ahorita estoy haciendo clic a la puntada corrido y le hago clic a una puntada vacía, cosa que salta y estaría terminando acá, y acá hago un corrido para que termine o salte desde ese punto al otro punto. ¿Ven? Esa es la funcionalidad para mí, la mejor de la puntada vacía. Y si no quieren que esto pase, ustedes también tienen que aprender a iniciar en el punto correcto. ¿A qué me refiero con iniciar el punto correcto? Es, si me van a iniciar acá, obviamente van a terminar acá. Pero si me van a iniciar acá, obviamente van a terminar en la parte de arriba. ¿Ven? Y así es como pueden conectar de mejor manera las letras. O sea, antes de realizar la columna, ustedes ya tienen que estar viendo dónde van a terminar para que lo dibujen al lado contrario.
Esto lo tienen que tener de hábito. Es que yo también, se supone que como profe debería tenerlo como hábito, pero a veces es que también hacer stream siento que gasto un poquito del RAM de mi cerebro y se me dificulta. Fernando. Maestro, la puntada vacía es un clic con corrido y luego enter. Ajá, un clic. Simplemente le haces clic a un punto. Es como si estarías guiando el punto final. De eso se trata la puntada vacía. Y si quieres borrarla, no te recomiendo seleccionarla porque no se ve. Por ejemplo, voy a hacer puntadas vacías y no se ve. O sea, ahorita se está viendo los conectores. Pero si yo desactivo los conectores, no se ve. Mi RAM me falla a veces. La mejor forma de borrarlo es esto. Entendido. Es hacer clic a los objetos desde la lista color objeto y recién borrarlo, ¿vale? Ve, acá también, ¿ves? Hice mal el inicio. Inicié acá y voy a terminar en la parte de adentro. Debí iniciar acá para terminar en la parte de afuera, porque si termino acá, aparece este error de columna. Entonces yo le hago una puntada vacía acá para que termine ahí. Y luego recién pueda dibujar el objeto y conectarlo de mejor manera. Esa sería la forma. Y ya, pues gente, esa sería la solución. Este diseño está fácil, la verdad. Creo que obviamente si lo hubiera trabajado con las tipografías lo hubiera terminado más rápido. Pero había posibilidades de que no encuentre la tipografía. Ya la letra O sí la tengo, la voy a duplicar nomás. La letra R también la tengo, la voy a duplicar nomás. Y la letra A también la tengo. Lo único que voy a hacer va a ser duplicarla y hacerla más pequeñita. Ya estaría finalizado. Recuerden que igual voy a tener que conectar. Cuando yo saco un duplicado de un objeto, yo no sé dónde está iniciando ni terminando el anterior objeto. Es por eso que esto voy a modificar después. Maestro, ¿cómo controla los amarres finales en un corrido cuando se usa como modelo? Por ejemplo, Se activa en configuración. mira, yo lo que hago... ¿Cómo puedo crear o modificar los accesos rápidos en el teclado? Que no sea F2 o F5. Creo que no se puede. O puedes utilizar... A ver, por ejemplo, yo tenía un juego en Dota en donde cambiaba las configuraciones del teclado por otras teclas. Pero no sé si se puede hacer lo mismo con el Wilcom porque nunca lo he intentado. Pero sería interesante. Así que si encuentras la información, por favor pásamela, hermanito, para que así podamos compartirlo. Porque yo también me gustaría buscar esa información, pero no la he encontrado, la verdad. Creo que alguien que sí lo hizo fue Alejandro, si no me equivoco. Voy a preguntarle. A ver, lo voy a preguntar ahorita. No, ahorita no. Después ya. ¿Cómo puede haber? Maestro, ¿cómo controla los amarres finales en un corrido cuando se usa? ¿Cómo conecto? ¿Lo desactiva en configuraciones? Mira, es que yo tengo objetos que normalmente se conectan de forma natural. Por ejemplo, si yo acá me voy a conectores, yo tengo esto, el amarre final de esta manera. Y esto me ayuda a mí que no me ponga los amarres finales en objetos que estén demasiado cercanos. ¿Ves? Inclusive tiene las longitudes de esta manera. Porque esto normalmente lo tienen 2, creo. Y cuando lo ponen 2 aparece a cada rato. A cada rato pone un amarre. A todo le pone amarre. Y es un poco molesto. Porque le pone amarre a este objeto acá donde no debería. Le pone un amarre acá, le pone un amarre acá. Y es un gasto excesivo de puntadas. Hay una forma en la que puedes trabajar simplemente con la herramienta de... ¿Dónde está? La herramienta de corrido. Pero en conectores trabajar con corrido, ya no con salto. Creo que la mayoría de las personas, yo también trabaja con salto. Pero hay gente que ya simplemente me trabaja con corrido. Y ahí sí automáticamente se desactivan los amarres iniciales. Mejor dicho, los amarres finales. Es decir, si yo dibujo cualquier objeto, se va a conectar automáticamente con un corrido. ¿Ves? ¿Cuál es lo complicado? Que a veces queremos que haga un salto, que no pise. Entonces lo que yo hago es seleccionar este objeto, me voy a conectores y le doy un salto. Entonces cuando yo dibuje toda esta pieza, puedo dibujarlo con la herramienta de conectores corrido. O sea, es como dibujo primero el corrido y así voy trasladando toda la herramienta. Y es acá en donde decido yo. Esto quiero que salte, pues normal puedo hacer esto.
Ahora, si de acá hay un objeto que está muy lejano, acá por ejemplo, yo puedo hacer clic a este objeto, irme a conectores y amarre, mejor dicho, corrido que está trabajando en salto. Un ratito esto. Ya, esto que estaba trabajando todo en corrido, lo cambio a salto para que deje esta línea. Y acá si yo decido si corta o salta. Puedo hacer que corte o que salte. ¿Ven? Entonces tienen que aprender a manejar el salto y el corrido. Si van a trabajar con corrido, sí o sí algunas piezas van a tener que cambiarlo a salto. Como te digo, todo esto está con corrido. No, todo no tiene ningún amarre. Pero acá sí estoy obligado a ponerle un amarre. Entonces esto que era corrido tengo que cambiarlo a salto para que tenga el amarre. ¿Vale? Esa sería la forma de trabajar con corrido. Que es bueno, ¿eh? La gente que trabaja con corrido hace sus trabajos muy fluidos. Muy fluidos, se quedan muy bien. Tienen que tener solamente mucho cuidado. Ya. Acá voy a hacer una puntada vacía y acá voy a conectar a este objeto. Esta herramienta se llama puntada viaje. Yo lo hice justamente para eso, para conectar objetos, ¿ves? Eso también es otra técnica que tienen que aprender, solo que esta técnica es un poco más avanzada. Yo le llamo hilo viajero porque es como conectamos y reemplazamos objetos. ¿Ven? Y lo ponemos en medio de otros objetos. También puedes dibujar debajo de otras capas. Por ejemplo, acá estoy viendo un corte. Voy a borrar ese hilo y me está diciendo que termina acá. Entonces con un corrido conecto al siguiente punto inicial y ya no habría salto. Lo mismo acá. En algún momento me va a decir que hay un salto, un corte innecesario. Por ejemplo acá, ¿ves? Se está saltando innecesariamente. Entonces como está terminando acá, voy a hacer un corrido para que conecte eso y ya no esté ese hilo en la parte del medio. Hola, profe. Hola hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo te encuentras? Se toca. Diseño casi finalizado. Ya terminamos toda la letra. Toda la letra me pidió a un color y esto a otro color. Esto lo voy a conectar por esta parte de abajo, ¿vale? Y recuerden utilizar siempre la tecla control acá. Control es para hacer puntadas rectas. Hay mucha gente que no me usa el control y con pulso quiere hacerlo. No, con control. Con control es donde tenemos mayor manejo. Ay, dale a la práctica. Y esto vamos a poner el final acá. Y de acá vamos a hacer un pequeño amarre inicial para volver a dibujar el objeto. ¿Okay? Y así es como vamos dibujando el objeto. Y este final le vamos a poner acá. Y acá otra vez un amarre inicial. Uy, ahí me olvidé poner el control H. Recuerden que el control H es cuando nosotros trabajamos. Recomendaciones para diseños de mascotas. Estoy sufriendo demasiado con esos bordados. Siento que quedan una M. Control H y le damos los ángulos correspondientes. Al final se logró el chat de Discord. Sí, mira. Mi otra cuenta de Daus y ya no sube más. Para diseños de mascotas, lo que yo te recomiendo es darle una vectorización de imagen. Lo malo es que a veces la imagen no está completamente recta para usar control. También, pero igual yo lo uso bastante sinceramente, porque siempre las imágenes tienen logos rectos. O sea, tienen una parte, no digo que todo, pero la mayoría son logos rectos. Por ejemplo, acá las letras tienen logos rectos de la parte de hacia arriba y hacia abajo. Ok, volviendo al tema de mascotas. Cuando tú me vas a hacer una mascota, yo te recomiendo hacer este proceso, mira. Y hazlo. Pero tienes que sacar un duplicado de la imagen, porque si lo sacas de la imagen principal se te va a complicar luego. Mira, seleccionas la imagen, desbloqueas lo uno para diseñar y pones un control C, control V, y el otro para irte a la función de gráficos, y acá en este punto dice que preparar colores de mapa de bits para reducir los colores. Solamente lo voy a dejar en 2 y mira lo que pasa, me vectoriza la imagen, me hace ver los límites más exactos.
Esto lo que te va a ayudar es para que los degradés que tiene la mascota te ayuda a reducirlo, porque va a aparecer 100.000 colores en una foto o en una imagen. Pero si haces esto, lo puedes reducir en gráficos. Pero para preparar colores de mapa de bits, y acá puedes decir los colores que quieres usar. Luego, los colores que tienes acá, primero vas a borrar acá, eliminar colores no utilizados y borras toda la paleta. Seleccionas la imagen, te vas a gráficos y los colores que tienes en la imagen la pasas a la paleta de colores. Y acá ya tienes los colores que estás usando de la mascota. Una vez trabajada de esa manera, ya te va a resultar mucho más fácil. Y vas a ver los límites, pero como te digo, siempre vas a tener que estar intercambiando entre la imagen original y la imagen vectorizada, para que no te pierdas. Por eso te dije que saques un duplicado, ¿vale? Y después de eso, pues también trabajar mucho con la puntada manual. Depende, o sea, si te han pagado poco, si te han pagado muy poco, dale a tatami y al azar ponle un 60%. Y ya tienes la puntada pelaje. Si te han pagado más o menos, pones una base tatami, no le pones el eso y simplemente me trabajas con la herramienta de esto en columna B y esto activada el borde dentado y lo pones en ambos lados. Y el relleno yo te recomiendo bajarle a un 66 para que cuando tú me dibujes lo que serían los pelajes de las mascotas más o menos de esta manera, pueda salirte así. Ay Dios, creo que me he resfriado. Pero sería cuestión de que conectes, ¿ves? Esto termina acá y de acá conectas la siguiente pieza. Y así es como vas haciendo la cuestión del pelaje. Pero para hacer el pelaje tienes que tener una buena noción de dirección, que se podría decir. Por ejemplo, si nosotros tenemos la cara de una mascota, más o menos voy a hacer allá así. Tiene sus orejitas, todo. Las orejitas, la herramienta normalmente es como que va así. Es como que el pelaje va así. Y así es como que tienes que trazarlo. En cambio la orejita es como que va más así. ¿Entiendes? O sea, tienes que darle forma. Tienes que darle dirección a lo que sería la herramienta. Esto está mal, creo que lo hubiera trabajado así. Y aparte de abajo pues ya más o menos así, ¿no? O sea, el pelo tiene una dirección. Por ejemplo, de la parte de abajo es más como así, la parte del cuerpo, pero un poquito más pequeño. Es solamente un resumen. Así es como te recomendaría. O lo puedes dibujar simplemente con tatamis secos y una vez vectorizada la imagen con satines. Y simplemente jugar con los colores, pero más pequeños y sin dentado. Es que hay demasiadas formas para realizar, la verdad. Un rato ya, creo que me estoy resfriando. Voy a traer papel higiénico. Elvis Andrés Rojas Rodríguez. Puedes revisar el diseño que acabo de hacer. Aníbal Silva Chirón. Hola, Kael. Hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Puedes revisar el diseño que acabo de hacer? Déjame terminar este diseño y luego hago una revisión, ¿ya? Ya me pasas la imagen al grupo, ya sabes. Maestro, ¿por dónde lo vemos bailando? Hay un TikTok que se llama En Su Rumba. Yo les voy a pasar el link justo cuando voy a entrar al baile. Cuando llego yo les voy a pasar. Y ustedes tienen que apoyar el talento. Pero van a decir, ese chico como que baila bonito, como que tiene sabor, aunque esté bailando del culo. Uy, acá me olvidé. Voy a copiar las propiedades y voy a pegar, ¿ya? Vamos a poner el final acá. Y esto debe ser de color azul.
Me pasas el diseño, hermanito, al grupo de WhatsApp. Ahorita te voy a pasar yo te voy a pasar el link. Acá va a ser otro amarre inicial. Mira, este yo lo puedo trabajar con columna A. Para la gente que cree que no puedo usar columna A. Luis Andrés Rojas Rodríguez. Ya estoy en el grupo, puede ser por Discord. David Fernández. Maestro, usted me cae bien, pero baila como un Terrible, mano. Miren, gente, es la diferencia de usar columna A. Columna A ya te da los ángulos, ¿ves? Es lo bonito de usar columna A, que los ángulos ya te los da. Pero yo recomiendo columna A trabajar en lo que serían objetos rectos. Y en cambio, si me van a dibujar columna B, yo recomiendo en objetos curvos. Creo que es la principal diferencia que yo le doy. Ya está. 10 centímetros de ancho. Ponchando un níquel. ¿Qué relleno me recomienda? Es para un short deportivo. Profe, estoy punchando un Nike con relleno. ¿Qué relleno me recomienda para un short deportivo? Depende de la medida. Si es una medida pequeña, como de 1,5 o 6 centímetros, un satín queda bonito. Y te recomiendo la división, trabajarla a un 9.5 para que no te aparezca la división. Pero si a partir de 9.5 te aparece una división un tanto extraña, que sería esta, cambiarlo a tatami y añadirle un borde con una columna C. Por ejemplo, el Nike es algo así, ¿no? Estoy probando, ¿vale? No juzguen mi checkcito. Le das clic acá a la herramienta desplazamiento simple y le das un 0 y automáticamente te crea un borde. Acá pues sería cuestión de que modifiques esto y agarres esa punta. Y esto lo trabajes a un ancho de 1.5, así un poquito más pachoncito. Puedes variar, lo que se te creas conveniente. Lo que sí te recomiendo es en desplazamiento ponerle un 0 para que se trabaje hacia adentro, no hacia afuera. Si se va hacia afuera, no, tiene que irse hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Porque si lo trabajas hacia adentro vas a hacer que el relleno tatami de acá y el relleno satín se junten y que forme un borde más bonito. Porque si lo pones al medio, que sería un 50-50, normalmente acá se abre. Pero también lo puedes usar, solo que la medida ya no va a ser tan exacta y se va a hacer un poco más hacia afuera. Yo lo uso últimamente, los bordes que estoy trabajando, siempre le doy un desplazamiento hacia adentro, pero me da la posibilidad del relleno trabajarlo a una apertura más abierta, como un 66. ¿Por qué? Porque ya tiene la base del mismo color, ¿vale? Pásame el diseño, hermanito. Gracias, profe López. Ahora envidioso. Pásame el diseño, bro. ¿Esto a qué relleno dijimos? Maestro, yo no sé usar entrada. No puedo porque me acostumbre a la entrada B, es más ventajosa para digitalizar que la entrada A. Es que... Andrés Rojas Rodríguez. Lo acabo de mirar. A ver. Un ratito, ahorita voy a explicar la diferencia. Un ratito, quería hacer alguna corrección acá. ¿Qué corrección? Ya miren, esto... Yo recomiendo subirle una compensación de tira más alta. 36 le voy a subir. Y voy a quitar los acortamientos. Bueno, los acortamientos creo que no las tiene. El azul, ¿a qué relleno? Este está trabajando a 45, creo. Y a 45 las letras y 40 el corredor. Y a este le voy a dar un refuerzo zigzag, por si acaso. Y con eso yo creo que ya estaría asegurando el diseño. Así que diseño finalizado. Recuerden que esto me lo pidieron a plomo, pero es que no es necesario cambiar. Simplemente cambiar de color, porque la secuencia ya el cliente es el que realmente pone los colores. Me dijo letra blanca y logo plomo o negro, no me acuerdo, pero con tal de que simplemente lo diferencies ya estaría.